Pero bueno, ahora vamos a estar en comunicación con Martín Miguel Ayerbe, presidente de IPEA. Él conduce el Foro Naval Argentino Hipólito Buchard, donde impulsan la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana, creador del Plan Naval Argentino sobre los proyectos de ley de transporte por agua, de reservas de cargas y fondos de desarrollo industrial naval nacional. Coautor del proyecto de ley ELMA 21 con la Federación Popular de Transporte Argentino y del proyecto de ley para la creación de IAPI del siglo XXI. Los 4 proyectos de ley tienen un actual estado parlamentario en el Congreso de la Nación. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días para todos, ¿cómo están? Buenos días, muy bien, muy contento de tenerte acá, Martín, y poder charlar con vos, ¿no es cierto? Un poquito sobre estos proyectos de ley que están ahora dando vueltas en la política argentina y que de alguna manera, hay que tratar de meterlo y que estas cosas funcionen, ¿no? Sí, por supuesto, porque la Argentina tiene que volver a recuperar las capacidades que tuvo en el dominio de su comercio exterior, en la actividad portuaria, en la navegación de ultramar y en el sistema logístico que tenía integrada la patria, hasta el decreto de la ley 2396 de reforma del Estado y sus decretos reglamentarios, como es el 1752, que liberó el mercado de fletes para uso de las multinacionales a la bandera de conveniencia y perdimos el mercado de cargas que hoy tendría que estar facturando para el país 5.000 millones de dólares. Tendríamos que tener una marina mercante de 175 buques de gran porte, una flota de barcazas en el río Paraná de 2.500 barcazas junto a sus remolcadores y un ferrocarril que permita sacar los grandes volúmenes de producción agropecuaria argentinos hacia los puertos para las exportaciones, dado que el 92% de lo que la Argentina produce se exporta. Claro, vos que ahí tocaste para nuestro esquema nacional, dado que no podemos descartar que tenemos una línea internacional en el comercio exterior, que es la producción de alimentos, que no es para despreciar porque permite a Argentina hacerse en este momento de cerca de 85.000 millones de dólares producto de las exportaciones. Claro, ahí tocaste un punto que nos toca el corazón a todos. Mi abuelo trabajaba en ferrocarriles, ¿no es cierto? Y los productos las cargas generalmente que llevaban los ferrocarriles eran mucho más grandes y había un ramal realmente increíble dentro de la República Argentina donde lo terminaron haciendo pelota. Obviamente, por una cuestión de que empezaron, la gente y los camioneros, ¿no es cierto? En este caso, Moyano, a tomar el poder para el traspaso. No digo que esto no suceda, pero se podría hacer de las dos maneras, ¿no? Sí, se puede convivir perfectamente bajo un orden racionalizado de transporte, en lo cual el camionero tampoco se vea sometido a largas jornadas como ocurre en la larga distancia, que quizás está 2, 3, 4 días, una semana, el camionero que va hasta la Tierra del Fuego, en un absurdo logístico absoluto, porque tendríamos que hacerlo por vía marítima, para luego integrar mediante vía ferroviaria desde el puerto de San Antonio Este al sur, en la provincia de Río Negro, con una línea atlántica que atraviese Chubut a Santa Cruz y llega al estrecho de Magallanes. Esa línea férrea hay que proyectarla, pero mientras tanto realizar el transporte de mercaderías en barco, porque es un absurdo que un camionero esté viajando 3, 4 idas de ida, después tenga que quedarse en la isla esperando a tomar carga y después tener 3, 4 días de viaje de vuelta. El tipo está entre 7 y 10 días fuera de su hogar. No hay manera y condición de vida esa. Es peligroso, además. Me pasa algo. Persona en la ruta, con poco descanso, viajando en jornadas tan sacrificadas de tantas horas de manejo. Por eso la integración ferroviaria es la que tiene que racionalizar el transporte y convivir con los camiones, porque el camión tiene que estar a la corta distancia y más de 350 kilómetros se vuelve absurdo porque es muy caro con respecto a la prestación del ferrocarril. Estás apelando al sentido común, Martín. Esto está bueno, ¿no? Digo porque generalmente cuando los políticos hablan, le hablan con datos precisos, obviamente, y le hablan generalmente al mundo de la política y a aquellos que entienden. Pero están los tipos que laburan todo el día, que trabajan, que no entienden demasiado de política. Pero sí entendemos el sentido común, ¿no es cierto? Es decir, ¿por qué solamente el traslado es en camión y no es a través de los ferrocarriles o también a través de la vía marítima, ¿no es cierto? Que sería la más sencilla. Sí, es lo que corresponde de acuerdo a la seguridad, al valor, porque lo que es de valor 15 por una carga transportada en camión
cuesta la mitad, 7, transportarla en tren, 4 en el caso de que fuera buque, o 1 en barcaza. Claro. Entonces, por ejemplo, la yerba mate de Misiones, que viaja hasta la provincia de Buenos Aires, donde está la mayor concentración del consumo argentino. La provincia de Buenos Aires, que representa el 47% aproximadamente de la población argentina. ¿Qué sentido tiene de que viaje en camión desde Misiones pudiendo hacerlo en barcaza y en vez de pagar 15 el flete, pagarlo 1? Si es un bien que no es perecedera la yerba mate. Claro. No es una carga refrigerada que requiere un transporte veloz, que sí, ahí el camión no puede dar la solución necesitada. Entonces, en este sentido, nosotros quiero recordar una cosa. En el año 2012, hace más de 10 años atrás, nosotros le presentamos a todas las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, del Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires y de las ambas cámaras de senadores y diputados nacionales, la iniciativa del Plan Naval Argentino, y planteando de que la Argentina iba a crecer de 110 millones de toneladas que se estaban exportando en ese momento a más de 150 millones de toneladas dentro de 10 años. Bueno, nuestros pronósticos se quedaron cortos, porque mientras nosotros planteábamos llegar a 150 millones de toneladas, la realidad es que el campo produjo cerca de 170 millones de toneladas. Entonces creció un 50% más. Nosotros, cuando presentamos el proyecto para la creación de una corporación estatal de transporte, como es Empresa de Líneas Multimodales del siglo XXI, lo que estábamos manifestando era que si el 95% de las cargas argentinas interiores viajan en camión, si nosotros vamos a tener un 50% más de volumen de producción nacional, bueno, ahí está el lugar donde, ahí están las cargas donde tiene que crecer el ferrocarril, sin quitarle trabajo al camión. Claro, pero estas cosas no son evidentemente escuchadas, porque no hay intención siquiera de pensarlas. ¿Y por qué pensás vos que no se piensan? ¿Por una cuestión de que no sirve, por una cuestión de miedo a los sindicatos, por una cuestión de que no les importa, sinceramente? Porque uno a veces se pone a pensar y dice... Respecto a los sindicatos, en realidad es molicie mental por parte de la partidocracia neoliberal de la política, porque como mayormente son gente que no conoce el trabajo manual ni el oficio, y tienen alergia al laburo, ellos piensan que todo lo que sea trabajo es un motivo de un conflicto terrible y huyen de él, por eso son todos importadores. Claro. No hay desarrollo de la industria nacional, porque es más fácil una Argentina que venda alimentos al mundo y que después importe todo y no fabrique nada. Claro, pero esto ¿quién lo paga? El pueblo argentino, no teniendo la fuente de trabajo que se le priva de tener por la aduana loca en la cual entra cualquier producto de cualquier calidad, de dudosísima calidad, y el pobre vive en un circuito enfermizo en el cual no tiene laburo, la poca guita que tiene la gasta en cosas de mala calidad que se le rompen rápidamente, y vive en un circuito materialista, en una jaula del materialismo, en un ciclo de consumo absurdo. Entonces nosotros tenemos que observar que si planteábamos que iba a haber un crecimiento de 110 millones de toneladas a más de 150 millones de toneladas, ahí estaba el mercado de cargas para que el ferrocarril, que hoy transporta el 4%, pasara a transportar el 23%, no menos del 23%, y empezar a racionalizar el sistema de transporte, bajando los costos y además bajando las distancias de la larga que realizan los camiones, porque se puede trabajar en la ruta con el camión combinado con el tren en la estación ferroviaria, y en el nudo ferroportuario es donde se da la unión del corazón del sistema multimodal de transporte, que es donde lo que del tren pasa al barco se convierte en comercio exterior, y toda esa producción nacional se convierte en exportación, más todo lo que el ferrocarril transporta hace también al mercado interno. Entonces esta molicie mental de plantear de que el sindicato es un cuco que no nos va a dejar, es una tontería, es un absurdo en el cual verdaderamente no se quiere pensar, porque hay mercado de cargas para abordar. Y además, yo verdaderamente no entiendo cómo alguien que detenta el poder ejecutivo de la nación y que es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hace o no hace por la opinión supuesta de un sindicato, al cual todavía son hechos que no se manifiestan en la realidad, pero que son amenazas de un futuro incierto. Es totalmente absurdo. ¿Cómo puede ser tan cobarde? ¿Cómo analizas la Argentina hoy en día, con los problemas que se tienen económicos? ¿Cuál crees que vos que es la falla que hay dentro del sistema económico argentino como para estar donde estamos hoy? Esto está dado por el proceso de destrucción de la industria nacional, que tiene como origen
la dictadura de Martínez de Hoz contra el último gobierno peronista que hubo en Argentina, que fue el de Juan Perón y María Estela Martínez de Perón. A partir de ese momento hay un régimen de usura, que es el que rige la vida nacional, a partir de la Ley de Actividades Financieras de Martínez de Hoz, donde incluso se han construido instrumentos más modernos. Allá por el 2013 recordarán cuando empezaron con el festival del ELIC, LEVAX y pases interbancarios, que nos ha llevado a la actual situación en la Argentina, donde la emisión del país, que es de 17.8 billones, 17.8 con 12 ceros atrás, millones de millones, sí. El 70% de esa emisión de dinero se hace con respaldo en deuda. Vienen emitiendo hace 10 años dinero con respaldo en deuda. Esto es una bomba de usura que va a reventar, junto con una crisis de deuda que vamos a tener para el año 2028. O sea que estamos en la punta del iceberg, no solamente vemos la punta del iceberg. Que patear los vencimientos para el gobierno que venga, entonces se arregle el que viene. Entonces vamos a tener una crisis de deuda externa, porque no se va a poder hacer frente a los compromisos, porque van a requerir de el 20% de lo que es hoy seguridad, Fuerzas Armadas, educación, ciencia y tecnología, va a estar vivienda, va a estar destinado a servicio de la deuda. Entonces no cierra la ecuación por ningún lado. Y esta bomba de usura hace que el 70% de esa emisión monetaria es usura pura, es timba financiera de la plata que le prestan los bancos extranjeros al gobierno argentino. Solamente el 30% de la emisión es la plata del campo, la plata de la industria, la plata de la logística y la plata del comercio, la plata de los argentinos. Es apenas el 30% de lo emitido. No se puede laburar así. Rompieron la cadena de pagos. ¿Quién va a agarrarte un cheque en la industria a 90 días si no se sabe lo que va a valer la plata? Exacto. Martín, no hay salida no de se esto. puede saber lo que van a valer las cosas más adelante, no se puede cotizar, porque vos realizás una cotización y hasta que el cliente te responde, después de eso se emite la orden de compra en el plano de los procesos industriales, que se hacen con contratos, con seguro de caución. No es ir a comprar algo a la panadería o al mercado. Los contratos industriales se realizan con cláusulas y seguros de caución, a los cuales están atados a cumplimientos que tienen además responsabilidades legales sobre el mismo. Entonces cuando uno firma un contrato, después tiene que encomendarse a Dios, a la gracia divina, a que Dios no nos abandone, y tenemos que, además de estar laburando, sobre todo estar orando, para que no morir en el intento de realizar la tarea laboral, porque con la disparada de precios que hay, dentro de unos meses, vamos a terminar el laburo, y en vez de cobrar vamos a estar debiendo plata. A esto nos llevaron. Es que nos está pasando ahora, Martín. Y la pregunta es, ¿hay una salida para esto? Porque en realidad entendemos el tecnicismo que se habla muchas veces, que nosotros, el común de la gente, muchas veces no lo comprendemos. Y lo que sí sabemos y lo que sí vemos es que todo el tiempo las cosas aumentan, y hoy es imposible inclusive hasta alquilar en la República Argentina. Y hoy vamos a tener, lamentablemente, dentro de muy poco tiempo, a corto plazo, vamos a tener jubilados que no van a tener casa propia. Yo me imagino un jubilado sin casa propia tratando de subsistir con el sueldo miserable que están cobrando hoy en día. Sí, mi vieja cobra 21.000 pesos por ser docente de escuela especial. Mirá vos. Por haber trabajado toda su vida con chicos con discapacidades. Es increíble. Es increíble. Cobra 21.000 pesos por mes, mientras los de ANSES hacen unas propagandas bárbaras de lo bien que están los jubilados. Se dedican a la campaña electoral y como son conchetos que viven en otra realidad, en una realidad virtual, creen que pueden engañarnos como si nosotros no tuviéramos abuelos, padres que están en esta condición. Sí. Entonces, esto se puede resolver, pero hay que tener un claro diagnóstico. Los alimentos no están caros en la Argentina. Es muy loco lo que decís, los sueldos. Ahí está. Bueno. Los alimentos valen lo mismo que valen hace 30 años. El kilo de pollo vale $1.20 como hace 30 años atrás en la década del 90. Claro, lo que subió fue el dólar. El kilo de asado vale entre 3 y 5 dólares como vale en la década del 90. La cerveza vale $1. Viste que ahora se dice $1 para la birra, $1 para la birra. Sí. Dicen en joda, pero con cierta verdad, porque es más claro el pueblo y su diagnóstico, haciendo un poco de humor popular, que estos economistas que intentan explicar lo inexplicable. Esto se resuelve de esta manera, aumentando el poder adquisitivo del salario de la Argentina para llevarlo a un promedio industrial de $1.200 por mes. Nosotros, cuando seamos gobierno, cuando nos toque, si Dios lo permite y el pueblo nos acompaña, la conducción de gobierno de la Argentina,
vamos a llevar el salario industrial a un mínimo no menor a $1.200 por mes por tarea industrial. Pero para esto hay que recuperar las capacidades del Estado empresario argentino. Hay que recuperar los ferrocarriles, pero sobre todo sus talleres ferroviarios para producir locomotoras, vagones y material de vía y obra, por 500.000 de puestos de trabajo que tenemos proyectados para todo el país. 150.000 puestos de trabajo de origen a través de los proyectos de ley que vos acabás de mencionar al principio de la nota, que tienen estado parlamentario, son 150.000 puestos de trabajo en la industria naval argentina para construir 175 embarcaciones de gran porte. Otros 150.000 puestos de trabajo en la industria aeronáutica para fabricar los aviones turbohélices para el cabotaje y conectar las provincias argentinas con un servicio aéreo barato que se equipare al pasaje del micro según los cálculos que nosotros tenemos realizados. Y la sustitución de importaciones automotrices, porque hasta la década del 70 nosotros los mejores autos del mundo, las naves insignias de la industria automotriz internacional, como Ford Falcon, Chevy Serie 2, o Peugeot 504, o Renault 12, todos esos autos se fabricaban en el país con mano de obra nacional. Eran marcas y diseños extranjeros, pero se hacían con mano de obra argentina. Hoy eso equivaldría a generar más de 2 millones de puestos de trabajo solamente por la industria automotriz. Entonces, si nosotros generamos 600.000 puestos de trabajo en terminales del Estado, Comisión de Energía Atómica, YPF, Ferrocarriles Argentinos, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, la Dirección General de Fabricaciones Militares, las industrias, las fábricas militares de acero, con eso nosotros, con esos 600.000 puestos de trabajo, estaríamos demandando de la pequeña y mediana empresa a través de órdenes de compra el equivalente a 1.400.000 trabajos más de los proveedores privados de la pequeña y mediana empresa argentina, en un compre nacional de hecho direccionado desde las terminales estatales. Eso nos haría 2 millones de puestos de trabajo industriales. Y cuando esos trabajos gastan su salario, producen un trabajo y medio más, a razón de 3 millones de puestos de trabajo finales en el consumo de la sociedad. Eso no lo tenemos que organizar nosotros desde la conducción política, eso lo organiza el pueblo argentino solo a través de la prestación de servicios y de abastecimiento de bienes como es la carnicería, la panadería, la peluquería, la agencia de remises. Bueno, 2 millones de puestos de trabajo industriales, 600.000 pymes, 600.000 terminales, 1.400.000 pymes, más 3 millones de reflejos, eso daría 5 millones de puestos de trabajo que en 4 años podríamos declarar a la Argentina libre de desocupados en un ciclo de gobierno patriótico de 4 años, con el Estado empresario como nave insignia de la recuperación nacional. Bueno, Martín, muchas gracias por tu tiempo, es muy bueno charlar con vos y llevarlo obviamente al llano para que todos lo podamos entender de alguna manera y obviamente tiene que ver con lo que decías vos, ¿no es cierto? Brindarle nuevamente la posibilidad de trabajo a la gente para que pueda dignificarse con su laburo y de alguna manera poder hacer algo también por la República Argentina, así como la República Argentina está de alguna manera ahora agarrada por unos hilitos, o con esta bomba que supuestamente va a estallar en cualquier momento, aunque ya la estamos viviendo y la estamos pasando realmente mal. ¿Vos creés que hay posibilidad de cambio en la mentalidad de la gente? Sí, porque principalmente, más que en la mentalidad del argentino, hay que ver verdaderamente lo que ocurre en su corazón, que por mucho es muy superior a lo que puede, porque la mente puede confundir, la mente puede dejarse marear por las ideologías, que es lo peor que podemos tener en este momento. Todo el plano ideológico está a la vista que en la Argentina lo que ha hecho es daño y división entre hermanos. Entonces tenemos que saltar por encima de las ideologías y conducirnos a través de un sentido nacional, de un sentido soberano de argentinos en términos de nuestra patria, pero también un término de justicia. Ese término de justicia social no son los planes sociales. La justicia social es la justa remuneración por aquel que trabaja, el respeto por aquel que trabaja, pero además de la justa remuneración que corresponde a quien trabaja, también el respeto humano al vínculo, porque el pleno empleo nos puede permitir a nosotros volver al eje ordenador del trabajo para el individuo, la persona singular, para la familia y la comunidad entera. Y lo que el argentino más anhela es volver a ese régimen general del trabajo que termine con el régimen general de la usura actual, porque se ha vuelto absurdo trabajar con lo poco que se paga. Y los chicos en las escuelas, si 2 de cada 3 pibes argentinos no están bien alimentados, acá el problema no es una crisis educativa pedagógica,
Acá el problema es que los pibes están cansados, no morfan. Los pibes están distraídos, los pibes pierden las ganas y no tienen motivación, porque no son tontos los chicos nuestros. Los chicos nos ven a nosotros, a los padres, a los tíos, a los mayores, que nos podemos romper el lomo laburando, pero no alcanza nunca, y que vamos a morir alquilando. Los que somos generación 76, si no nos ponemos de pie, nos hacemos cargo de la conducción de este país, y barremos a esta clase política que está dedicada a sus propias roscas interiores, y no ponemos de pie con un plan de pleno empleo y de industrialización la patria, vamos a morir alquilando. Y los jubilados, como vos bien mencionás, va a haber una crisis habitacional, porque los próximos jubilados no tienen casa, no tienen vivienda, no van a poder sostener su propia vida. Y nosotros no los vamos a poder bancar porque no nos da el salario para poder sostenerlos. Por eso necesitamos un plan de pleno empleo que recupere el poder adquisitivo del salario a través del trabajo industrial y la producción de valor agregado nacional. Esto se puede hacer en 4 años. Por eso nos presentamos a elecciones este año con una candidatura a presidente de la Nación. Bien. Porque nosotros elegimos creer que esa Argentina que hicieron nuestros viejos y nuestros abuelos es nuestra Argentina. Es la Argentina que debe ser siempre, que jamás debe ser alterada, porque eso es la verdadera tradición nacional, aquella que tiene base en la labor, aquella que tiene base en las propias artes nacionales. Y recuperar las artes nacionales requiere de recuperar los oficios nacionales, porque hoy ni el artista puede sobrevivir porque no puede cortar una entrada, dado que los trabajadores no tenemos el sustento suficiente para, además de alimentarnos, vestirnos y pagar la vivienda, poder recrearnos a través de las artes nacionales. Exacto, exacto. Martín, clarísimo, ¿eh? Muchísimas gracias por la entrevista, éxitos, y obviamente, bueno, a seguir pregonando por un mejor país, por lo menos porque es el país que le vamos a dejar a nuestros hijos también. Siempre hay que mirar a los ojos de nuestros hijos y tratar de pensar en qué país le estamos dejando, que eso es importante. Y también nosotros tratar de vivir lo que nos resta de vida, por lo menos para tratar de verlo como corresponde y como tiene que ser. Te mando un cariño grande, muchas gracias por la entrevista. Muchísimas gracias, pronto estaremos en Clementina Meguino y en Lincoln. Bien. Así que le aviso a toda la audiencia que tenemos la posibilidad dentro de un tiempito muy breve, una semanita, poder encontrar. Bien, Martín, un abrazo grande, hasta entonces. Muchas gracias. Hasta luego. Martín Ayerbe charlando con nosotros aquí a través de Radio City 99.1, Lincoln, Buenos Aires y para todo el país, como siempre, con una entrevista para conocer un poquito más a aquellos que están postulados, obviamente, y que nos pueden dar la posibilidad de vivir por lo menos en un país mejor. 2020.